Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, y le hemos comentado que esta semana ha estado marcada por los efectos del sistema frontal del pasado fin de semana, pero específicamente también con esta situación que fue un poco anómala con respecto a el corte de suministro eléctrico y la lenta reposición que ha tenido esta situación. Uno también ha ido revisando en distintas comunas y la situación más compleja también y también que salía de la normalidad estaba dentro del radio urbano, que en el fondo estamos más acostumbrados a que la reposición sea más rápida también de este servicio en comparación con comunas rurales. Esto hizo que muchas personas incluso salieran a manifestarse a propósito de no estar con este servicio. Por ejemplo, fue el caso de los vecinos de Chiguayante. Así que para conversar acerca de este tema, porque ahora también, más allá de que la mayoría ya esté con el suministro eléctrico ya repuesto, hay un tema de compensación porque hubo pérdidas también, tanto de electrodomésticos como de alimentos o medicamentos para aquellos vecinos afectados. Así que para hablar sobre este tema estamos en contacto con el alcalde de Chiguayante, Jorge Lozano, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, alcalde. Bienvenido. Parece que tiene su... ¿Puede ser, alcalde? Ahora sí, está muteado. Me parece que estaba hablando con Carolina acá y no me di cuenta que me habían hablado. Estaba desconcentrado. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Ustedes se levantan, parece que más temprano. Yo me levanto a las 6. No sé qué hora se levantan ustedes, pero parece igual, que alcalde. Sí, no, igual. No tan temprano. Estamos en el mismo rango, horario, alcalde. Eso es bueno, tempranito. Dicen que quien madruga, Dios lo ayuda, así que... Así es. ¿Y cómo están las cosas en su comuna, alcalde, después de que esta semana igual ha estado complicada? Sí, ¿Hubo manifestaciones también dentro de los vecinos? Sí, mira, eso no fue lo complicado realmente. Efectivamente, de hecho, anoche tuve una reunión en Valle del Sol con la comunidad y principalmente están angustiados, se sentían muy mal. Primero, con la voladura de techo, con la cantidad de inundaciones que ocurrió en el sector del Valle de la Piedra, O'Higgins Oriente, que se inunda todos los años. Y todo lo que pasó en los distintos sectores donde muchas personas perdieron mira, entre unas casas muy bonitas y que se cayó el techo, cayó el cielo raso, eran 2 personas mayores que me abrazaron, se largaron a llorar, es terrible, de verdad, verlo en primera persona fue muy difícil, pero el otro tema, yo creo que no menor, o a lo mejor mayor que eso, fue el tema de no tener el suministro eléctrico en Chiguayante. Fue terrible. La gente perdió lo que tenía en los refrigeradores, carne, pollo, en fin, todas las cosas que se guardan y que necesitan cadenas de frío. Se les decía, no, en tantas horas más va a recuperar, vamos a tener el servicio, no pasaba nada. En otro sector pasaba lo mismo. Personas que viven en sectores de condominio, hablo de estas torres, edificios donde efectivamente ellos usan bombas. Y cuando no tienen los sistemas de energía eléctrica, no tienen agua y no tienen luz. Entonces, la gente que se calefacciona, por ejemplo, con las estufas modernas que se enchufan y que además tienen parafina, esas no funcionan si no hay luz. Entonces, había un problema de calefacción, había un problema que la gente no tenía agua, había gente que lleva mucho tiempo, estos mini markets, que pierden todas sus cosas y que se sacan la mugre para tratar de vivir atendiendo, vendiendo sus cosas, y que las manifestaciones apuntaban principalmente a eso, pero es entendible, sí es entendible porque ya no llevan qué hacer. Entonces, esa situación, vivirla en primera persona, acercándose a conversar con la gente, uno se da cuenta la angustia que tienen. Y eso ha sido muy difícil. Alcalde, ¿ahí ha podido usted reunirse o le ha sido satisfactorio la bajada de información por parte de las empresas y de las autoridades? ¿Ha sido recíproco? ¿Han estado informados? Porque hemos entrevistado también a otros jefes comunales y nos han dicho que uno de los puntos junto con el no tener el servicio, es la incertidumbre también, de como usted decía, saber cuándo me va a llegar, cuánto tiempo voy a estar así, qué tipo de plan tengo que hacer, a lo mejor efectivamente el daño en mi zona fue mayor y voy a tener que esperar unos días. Uno finalmente
finalmente tiene más certidumbres cuando tiene datos como esos y puede tomar algún tipo de plan de acción. Así es, pero desgraciadamente, bueno, yo no puedo decir que no tuve comunicación. Yo sí efectivamente estuve en comunicación, pero aún nosotros tampoco sabíamos cuántas horas más. O sea, nadie tenía una certidumbre con respecto nadie tenía certeza, nadie. Entonces, eso es más angustiante aún. Nosotros el día lunes, yo creo que fue una de las primeras comunas que interpusimos un recurso de protección. Y también ayer se ingresó a la Superintendencia de Electricidad y Combustible una presentación porque algunos podrán decir, ¿qué ganamos con esto? ¿Solucionamos el problema? ¿Podemos retroceder el tiempo? No, pero yo creo que tiene que haber una presión social mayor, porque yo entiendo, son empresas monopólicas que todos sabemos cómo funcionan. Sin embargo, eso no significa que nosotros, que hemos sido de alguna forma elegidos por nuestra comuna, por nuestra gente, que nos quedemos sin hacer nada. Yo sé que si nos sumamos todos y cada comuna lo toma como algo que realmente tenemos que estar unidos, la presión va a ser tan grande que vamos a tener que modificar muchas cosas. Y este tipo, por ejemplo, hay una compensación que yo le llamo entre comillas compensación. Uno dice, ustedes, por ejemplo, en sus refrigeradores, uno tiene 1 kilo de carne, 2 kilos de carne, tiene pollo y algún yogur y algunas cosas, eso ya te suma más de 40.000 pesos muchas veces. Y la compensación es de 40.000 pesos para personas que tengan, como familia, 20 horas sin luz. Y si tú tienes 19, si tú tienes 18, entonces considero como primera medida, esto debió haber apuntado a todos por igual. A todos quienes no tuvieron energía eléctrica, tienen una compensación de 40, lo encuentro que es irrisorio. Yo hablaba mínimo de 100.000 pesos. Hagamos una evaluación económica al respecto. ¿Cuánto hubiese significado que hubiesen traído más personal de otras regiones, que hubiesen traído más móviles, más maquinaria, más equipos para poder trabajar en terreno? No les quepa la menor duda que eso sería mucho más caro que compensar con 100.000 pesos a cada familia. Por ejemplo, estuvo el móvil, pedimos un móvil para el sector del Valle del Sol. La idea es que esté en varios puntos, porque además hay que ir al Mall Bio Bio de forma presencial. ¿Cómo lo hacen las personas mayores? ¿Cómo llegan? Entonces, de 100 personas, ya con suerte podrán llegar 50. Entonces, fue un móvil para allá y le dice, oiga, ¿sabe que perdí tantos kilos de carne, perdí estas cosas que tenía con golpes de frío, el tema de la insulina, que tiene que estar al frío, ¿tiene las boletas? No, ¿cómo las voy a tener? Pues si uno cuando va al supermercado compra, uno las bota después. Pues. Puede haber gente muy ordenada que las guarda en un archivador, pero de cada 1.000 será uno. Entonces, si tú te das cuenta, es poner una barrera de entrada, poner otra barrera de entrada. ¿Para qué? Para de alguna forma quedar como, oye, nosotros vamos a compensar por el daño. ¿Qué pasa cuando ustedes no pagan la luz? Te la cortan. Y no solo te la cortan, después te cobran multa. Y después el corte por reposición. Entonces, estamos viviendo una situación que yo veo que realmente afecta a la comunidad. Nosotros estamos viendo si vamos al CERNAC también. Y no es por estar peleando permanentemente, es porque si nos quedamos siempre, porque siempre nos quedamos callados en general. Siempre pueden pasar por encima de nosotros, pero decimos, ¿qué vamos a ganar? No hago nada. Y eso es lo que en general a mí también me pasa, a todos. No, ¿para qué voy a alegar? ¿Para qué voy a hacer una presentación? Si al final, ¿en qué queda? En nada. Es una empresa grande que tiene lleno de abogados. ¿Para qué voy a hacer algo si al final va a quedar en nada? Yo creo que llegó el momento donde las cosas no pueden quedar en nada. La gente tiene derechos. Y esos derechos yo considero que están siendo vulnerados. Y por eso estamos evaluando también si vamos al CERNAC. Me encantaría que el CERNAC tuviese más fuerza de la que tiene, más atribuciones, como también me gustaría que hubiese una ley que pudiera proteger de mejor manera a los ciudadanos, porque tampoco la superintendencia en general para el tema tanto SBIO como el tema de CGE no tienen herramientas como para poder dar vuelta a ciertas cosas que uno considera que no son justas. Sí tienen algunas atribuciones,
pero no les quepa menor duda que una de las cosas que yo considero que nos falta en nuestro país es mayor control. Y como no tenemos esos controles exhaustivos, pasan este tipo de cosas. Claro. Y ahí, alcalde, ¿han tenido conversación quizás con la Asociación de Municipalidades para hacer fuerza común? Porque también durante esta semana conocimos que otros alcaldes también habían ido a la SEC, algunos también habían tomado algunas acciones de ir también al CERNAC a propósito de que también estaban en esta misma situación, más de 48 horas, algunos vecinos, por supuesto, superando incluso los 4 días sin suministro eléctrico. Entonces, ¿hay alguna, así como usted mismo mencionaba, a lo mejor no ser solamente desde la Municipalidad de Chiguayante, sino que a lo mejor los alcaldes ya desde la asociación poder tomar acciones y sumar fuerza también en este caso? Sí, ayer fue imposible, yo quería llamar al presidente de la Asociación de Municipalidades, yo creo que lo voy a hacer hoy, pero a lo menos le voy a enviar un correo también manifestando esto, porque creo que sería muy bueno que él pudiera liderar con los alcaldes que hemos sido afectados en sus comunas para poder hacer una presentación formal y también poder llevarlo en algún momento a la Cámara de Diputados. Yo creo que las leyes tienen que cambiar y en la medida que todos nos unamos, derecha, centro, izquierda, es posible. Si todos los que estamos en política pensamos en el bienestar de las personas, ¿cómo no nos vamos a unir en esto que efectivamente es tan importante? Yo creo que se tiene que mejorar o redactar o modificar algún proyecto de ley que apunte a mejorar las condiciones de vida, en este caso particular de los chiguayantinos y chiguayantinas. Pero no me cabe duda que de las otras comunas también quieren hacer algo similar. Alcalde, más allá y con esta externalidad del suministro eléctrico, que es muy importante, usted ya lo ha ido detallando, también se vivieron otras situaciones, usted mencionaba lugares que se han inundado y claro, con la cantidad de agua, con la cantidad de viento también que se registró. Cuéntenos un poco cómo evalúa usted esta coordinación que por lo menos desde el nivel central se ha dicho que está bastante fluida con los municipios. ¿Usted considera que hoy día los canales de comunicación entre los municipios, Senapred, los equipos de emergencia están funcionando bien para enfrentar estos episodios que cada vez van a verse y van a ser más comunes? De hecho, ya lo estamos viendo así, intensos periodos de lluvia y viento en un corto tiempo. Bueno, o sea, si uno lo plantea de esa forma, si han existido canales de comunicación, es así. Desde el día sábado, el domingo en la mañana, muy temprano, conversamos con las autoridades regionales, conversamos con el delegado, conversamos con Ceremi para poder ver. Primero teníamos un deslizamiento aquí en el sector de Lonco, entre Lonco Parque y Lonco Norte, donde ya había pasado en años anteriores. Es un predio privado que de alguna forma hubo que limpiar porque cayeron árboles y taparon las dos vías, tanto de ida o de vuelta de Concepción. Entonces se estuvo trabajando prácticamente todo el día en eso. La comunicación con los organismos en general ha fluido. Ayer pudimos ver un tema a través de la dirección del Servio que nos están apoyando para poder mejorar una situación donde se voló el techo de un bloque completo. Estamos hablando lo que significa que el quinto piso queda mojado, las viviendas, porque se veía el cielo, uno miraba hacia arriba y se veía el cielo. Entonces hicimos las gestiones. Sinceramente pensé que no íbamos a ser capaces más que llevar materiales, pero se resolvió con el Servio, con una empresa, buscamos algunas alternativas y a partir del día a las 8 de la mañana iban a empezar a trabajar para poder no solucionar el problema, sino que cubrir con planchas de zinc ondulado y que no puedan seguir bajando esa agua hacia los pisos inferiores. Entonces eso permite que preparemos un proyecto para presentar al Servio y que posteriormente se pueda recuperar toda esa parte que fue dañada de ese piso. Pero la comunicación en sí ha existido. Por ejemplo, esa gente o una de las familias, Lorena, que está con 5 meses y fracción de embarazo, se va a poder ir a arrendar una vivienda a través de un subsidio que entrega la Seremi de Vivienda, que con ella también tuvimos una muy buena comunicación, igual que con el Servio, con la Seremi de Obras Públicas. O sea, hemos tenido conversaciones en general con respecto a cómo poder avanzar. Pero si ustedes me preguntan porque la comunicación puede ser buena, pero muchas veces la solución no es tan buena porque se demora más tiempo. Puede ser eficaz, pero no eficiente. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿qué propongo yo?
yo propondría, y también creo que se puede proponer a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, que los municipios tengan más atribuciones, más facultades, pero también sea traspasado con recursos. ¿Por qué? Porque yo les pregunto a ustedes saben cómo funciona Senapred. Es un organismo que atiende todo este tipo de emergencias, pero no tienen recursos. O sea, tienen buena disposición y obviamente cuando uno manda los informes alfa, todo lo que se requiere, te envían planchas, te envían cosas en general. Pero cuando a ustedes se le cae la mitad de la casa, cuando ustedes tienen, uno necesita maquinaria, necesita recurso humano, necesita equipo, necesita todo al instante. Y no porque Senapred funcione mal, sino porque efectivamente no le han traspasado la cantidad de recursos económicos mínimos y necesarios para poder enfrentar crisis. Yo sé que ellos están preocupados y yo sé que ellos tratan de hacer lo humanamente posible, pero hay un refrán popular que dice que con plata se compran huevos. Si no tenemos los recursos, ¿qué hacemos? Entonces, o le traspasan más recursos a ellos, o le traspasan recursos económicos y facultades a la municipalidad, porque al final la plata se gasta igual. Que la gaste hoy día uno o que la gaste en un mes más, el recurso económico se gasta de la misma manera. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer desde el nivel central hacia abajo una política para enfrentar este tipo de crisis distintas, porque no sacan nada con decir tenemos que evaluar todo, hay que hacer. Mira, hay cosas que lo necesitas en el momento, no para una semana, ni para 2 semanas, ni para 3 semanas. Y si hubiesen más recursos, porque uno dice al final, se gastan igual, si igual se gasta, pero en 2 meses más, en un mes más. Entonces, si tú modificas la forma, le transfieres más recursos económicos a los municipios, más responsabilidades y más facultades, porque las municipalidades son los que están al lado de la gente, al lado, porque es el trabajo del alcalde que tiene en el día a día una conversación directa con la familia. Pero lo podría hacer Senapred igual, pero con más recursos. No que después no se gaste, porque después, ¿qué es lo que se hace? Se apalanca recursos del Ministerio de Vivienda, se apalanca recursos del Ministerio de Obras Públicas, pero al final la plata sale del mismo saco. Entonces yo digo, no es que pongan más plata, reformulemos esto. Sí. Tema importante ahí, alcalde, que también se tiene que avanzar con respecto a la prevención y por supuesto nosotros también vamos a estar muy atentos a lo que está pasando con las compensaciones también por estos cortes de electricidad tan extensos. Muchas gracias, alcalde, por estar junto a nosotros. Gracias, alcalde. Muchas gracias a ustedes por el tiempo que nos dan para poder expresar las necesidades de los chihuayantinos y chihuayantinas. Que estén muy bien. Que tenga buena jornada. Bueno, algo similar. Esta semana hemos recogido varias impresiones de los alcaldes de comunas diversas, de comunas rurales, de comunas de la ciudad, en donde se repite en ciertos puntos el tema de la demora, de la falta de información, sobre todo en servicio tan importante como es la electricidad. Sí, sobre todo porque tampoco habíamos tenido esta situación en zonas urbanas de una reposición tan lenta que pasaran más de 3 días finalmente en algunos casos sin este suministro, y es por eso también que también lo contaba el alcalde, esta molestia de los vecinos que lleva a tal que finalmente se realizan manifestaciones y barricadas precisamente por esta molestia. Sí, esperemos que también se vaya solucionando este tema lo más rápido y se vayan encontrando caminos, como decía el jefe comunal de Chihhuayante.